Independencia de las 13 colonias. Los primeros colonos llegaron a Norteamérica en 1607 y eran ciudadanos ingleses principalmente de las 13 colonias que pertenecían al Reino Unido: Massachusetts, New Hampshire, New York, Rhode Island, Pensilvania, New Jersey, Maryland, Delaware, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia. Estaban gobernadas por Jorge III. La población colonial aumentó muy rápido en Norteamérica, igual que la población francesa. Inglaterra querían expandirse y tuvieron un conflicto donde la Guerra de los 7 años por la expansión colonial en Inglaterra quedó en una situación económica pésima. Para reabastecer sus arcas impuso nuevos impuestos y tendrían que pagar más. Los colonos eran enemigos de pagar impuestos e insistieron que solo sus propias asambleas coloniales podían gravarlos, y en representación este era su grito de guerra: no admitimos tributación sin represión. Un grupo de soldados ingleses disparó a un grupo de colonos que protestaban por el alza de impuestos y murieron 5 personas, y se conoció como la masacre de Boston. John Adams después de eso comenzó el deseo de la independencia. El 16 de septiembre de 1773 se hizo el motín del té. Alrededor de 150 personas se disfrazaron de indios y asaltaron a 3 barcos y arrojaron el té al mar. En 1774, durante el primer Congreso Continental, se aprobó la Declaración de Derechos Agrarios, donde se reconoció el derecho al parlamento, pero se defendía el derecho de las colonias sin la intervención del gobierno. La guerra comenzó el 19 de abril de 1775 y se llamó la Batalla de Lexington, aunque no sabemos quién disparó primero. Habían 3 bandos formados por colonos leales, patriotistas y neutrales. Los patriotas lo conformaban Washington y Franklin, y se conocían como hijos de la libertad, y los neutrales se mantenían al margen. El 4 de julio de 1776 se aprobó la independencia de Estados Unidos. La Revolución Industrial dio origen en Inglaterra, dando inicio en 1760. Esto fue un proceso de transformaciones económicas, sociales, culturales y tecnológicas. La burguesía industrial aparece como un grupo de individuos con propiedades de medios de producción. El burgués es una fuerza empleadora opresiva del obrero. En el siglo XIX nace y se expresa con mayor fuerza el enfoque capitalista. Con el tiempo será el proletariado, que es toda persona que recibe una determinada renta o salario en compensación. De algunos de los inventos que se dieron en la Revolución Industrial fueron: en 1701, la barrera sembradora construido por Jethro. En 1705 por Thomas Newcomen el motor de vapor, y en 1768 James Watt construyó el primer modelo de una máquina de vapor. En 1809 por Thomas Alva Edison la bombilla de luz. La vacuna de la viruela fue creada por Edward Jenner en 1796. En 1885 Carl Benz hizo el primer auto de combustión interna. En 1876 Alexander Graham Bell hizo el primer teléfono. El 3 de septiembre de 1791, al jurar la Constitución, Luis XVI hace pasar a Francia de monarquía absoluta a monarquía constitucional, y la Revolución Industrial termina el 21 de septiembre de 1792, cuando la Asamblea Legislativa proclamó la abolición de la monarquía, donde pasa la primera Revolución Francesa. Revolución Francesa. Comienza en el siglo XVIII con el monarca Luis XVI y su esposa María Antonieta. El principal conflicto es que el pueblo carecía de hambre y se dividía en 3 estados: burgueses, campesinos y asalariados. Segundo, nobleza. Primero, iglesia. El tercer estado le pagaba el diezmo a la iglesia, a los nobles por una renta e impuestos al rey. El tercer estado no tenía derecho a opinar y era el 97% de la población. Tenían un voto por estamento, el cual, dependiendo del estado que eran, era un voto. El pueblo pedía que el voto fuera por ciudadano, lo cual el rey negó, quitándoles el derecho al voto. El rey, la nobleza y la iglesia toman el control, a lo que el pueblo crea un congreso constituyente. El pueblo va a la Bastilla, se levanta en armas y le cortan la cabeza al gobernador de la prisión. Regresan a Francia, exponiendo la cabeza por el pueblo, diciendo que se levantarán en armas contra el primer y segundo estado. En 1791 el pueblo realizó una constitución,
En 1792, el rey y la reina se vistieron de campesinos para escapar y los capturaron en la frontera de Austria. El tercer estado logra apoderarse del país y se divide en dos bandos, que eran los jacobinos, que eran los sádicos de la capital, los girondinos, que era del pueblo pacífico. Finish. De los jacobinos, su representante fue Robespierre. De los girondinos era Danton. De los girondinos se encontraba el Guillotin, el cual es el creador de la guillotina, y entre él y Jean-Paul la utilizan matando al monarca y su esposa. Además, a todos los que se le oponían a sus pensamientos eran asesinados con la guillotina y cuelgan las cabezas en el castillo. Mataron alrededor de 40.000 personas. Después de un tiempo llega un comandante militar que lo había mandado a una misión, y este era Napoleón. Llega a poner calma en 1795 y crea una constitución y establece una república. Y se convierte en emperador y